Perfecto, muchas gracias. Ok, muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar esta parte del curso vinculado al procedimiento de rectificación de áreas linderas y medidas perimétricas de predios rurales, ¿no? Predios rurales que necesariamente se encuentran inscritos en el registro de la propiedad, ¿no? Una de las características de este procedimiento es de que estos predios que se van a, de alguna manera, a modificar en sus áreas, linderos y medidas perimétricas, necesariamente tienen que estar inscritos en el registro. En contrario, no hay procedimientos de rectificación sobre áreas no inscritas, sobre predios solamente en posesión, solamente sobre predios que tienen una partida registral que lo identifiquen y que cuenten justamente con estos datos técnicos para el tema de la rectificación, ¿no? Y además también vamos a ver el tema de los servicios prestados a exclusividad, ¿no? Como parte de los servicios que presta el gobierno regional a solicitud de parte por parte, de alguna manera, cuando los administrados necesitan documentación que permita ingresar de alguna manera solicitudes al registro de la propiedad, al registro de predios o al Poder Judicial, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno de estos procedimientos, ¿no? Vamos a empezar con el desarrollo del tema, ¿no? Algunas consideraciones. Muy bien. A ver, el tema de rectificación de predios rústicos se da en el sentido de que hay muchos predios que se han titulado en el tiempo, ¿no? Hay mucha titulación realizada por los entes formalizadores, ya sea el EXPET, COFOPRI, los gobiernos regionales, el Ministerio de Agricultura, donde existen de alguna manera ya terrenos, predios rústicos que están siendo conducidos por sus propietarios y donde realizan actividades agropecuarias. Entonces, estos predios que ya tienen una partida registral, a veces en el momento de realizar las mediciones, hacer, digamos, los levantamientos, no concuerdan justamente con la realidad existente, es decir, la realidad existente en campo, levantada en campo, con respecto a la partida, no concuerda con respecto, pues, al área, ¿no? Debido a la aplicación de los métodos modernos de medición. Pueden estar medidos solamente con restitución fotogramétrica y al momento de aplicar el tema de un levantamiento con GPS postproceso y en el datum actual, en el WGS84, generan de alguna manera, de alguna manera diferencias con respecto a la parte física levantada con respecto a la registral, ¿no? Y en ese momento es importante aplicar el procedimiento de rectificación para sincerar y más aún que se hace catastro, ¿no? En el catastro se tiene el tema del levantamiento catastral, ¿no? Como el medio que permite determinar justamente los linderos, las áreas y el perímetro de un predio. Y de alguna manera, este levantamiento va de la mano también con un tema de la famosa actualización catastral que está a cargo de los gobiernos regionales. Lo que pasa de que este procedimiento de actualización catastral no se lleva a cabo de alguna manera, no se ha programado actividades de actualización catastral. Solamente está dentro de los servicios exclusivos que vamos a ver a solicitud de parte, ¿no? Que podría de alguna manera actualizarse la información catastral a través de un pedido formulado por el administrador. Pero dentro de los procedimientos masivos no hay un tema de actualización catastral, solamente se habla del levantamiento catastral, pero es parte del proceso mismo. Primer punto. El segundo punto es de que los predios eriazos habilitados dentro de la competencia de la 31145 son titulados, ¿no? Es decir, uno está en un proceso de formalización, solicita que este predio que ya ha sido incorporado a la agricultura y se está realizando actividad agropecuaria, se titula a favor del poseedor, del agricultor. Muy bien, y el gobierno regional lo hace así, lo titula. Una vez que se titula este predio, deja la condición de eriazo habilitado para convertirse en un rústico por esa naturaleza. Y entrando al grupo de los rústicos, automáticamente sobre ese predio con el tiempo, puede ser que las medidas no estén de alguna manera acorde con la realidad en campo, puede ser rectificado, ¿no? Con la condición de que el predio ya tenga una independencia, tenga una partida registral independiente para producir el tema de la rectificación. Entonces, cuando hablamos de predios rústicos o rectificación de predios rústicos, hablamos de predios rústicos en su origen y terrenos seriados habilitados que se han inscrito en el registro y que se han convertido en rústicos para efecto de una rectificación. Entonces, sobre ellos se aplican pues las normas especiales contempladas en el tema de la 31145 y su reglamento el 014-2022 Midagri, que permiten al administrado realizar estos procesos a solicitud de parte de rectificación, ¿no?
de áreas medidas perimétricas y linderos de predios inscritos. Pero también existe la posibilidad que el ente formalizador regional, el gobierno regional, realice estos procedimientos de rectificación en forma masiva, justamente cuando está realizando el proceso masivo de formalización en una unidad territorial, donde al momento de tomar competencia en una unidad territorial se dan una serie de procedimientos administrativos, ¿no? Entre ellos el tema de la adjudicación estatal, la prescripción adquisitiva y también la rectificación. Entonces se pueden hacer rectificaciones al interior justamente de las unidades territoriales, esta unidad territorial que es parte del proceso masivo de formalización. Todos estos procesos, de alguna manera, buscan sincerar el catastro, ¿no? Que el catastro esté actualizado, porque una de las funciones del catastro es de que la información se encuentre actualizada en tiempo real. Un catastro que no tenga esta característica es un catastro que justamente está de alguna manera en deterioro, es un catastro de alguna manera que ya no es confiable. Todos los catastros, ya sea urbano o rural, necesariamente la información que se levanta y que posteriormente se conserva y actualiza, tiene que ser una información en tiempo real, ¿no? Cualquier modificación de la misma traería como consecuencia su modificación. ¿Por qué pongo este punto de vista dentro del tema? Porque muchos predios rústicos que ya han sido titulados sufren a veces modificaciones, no solamente por producto del propietario, sino que a veces el titular ha sido afectado por una infraestructura, por ejemplo, un canal, una vía pública, ¿no? Un equipamiento, una infraestructura, que de alguna manera el titular de esta infraestructura, por ejemplo, vamos a poner que mañana sobre este predio rústico de 20 hectáreas pase una carretera, automáticamente va a haber una modificación del predio y se van a rectificar sus áreas. Pero la aplicación práctica de estos casos, del caso de vía de infraestructura, está dentro de otro marco normativo, la 1192, que lo vamos a ver. Entonces, van a haber afectaciones o modificaciones del predio que traen como consecuencia justamente modificar las áreas de los predios justamente por estos factores que se dan de normas especiales que pueden afectar justamente el tema de las áreas de los predios rústicos. Por esa razón, es necesario que el catastro se actualice permanentemente con todas estas modificaciones. Y esta regla se aplica para los terrenos seriados, comunidades campesinas y nativas, porque siempre les he comentado de que estos predios se pueden fraccionar en el tiempo. Yo puedo tener una comunidad campesina, digamos, de 200 hectáreas. Y con el tiempo yo, comunidad, puedo vender, transferir predios a empresas inmobiliarias, a mineras, y mi predio de 200 se va reduciendo. Consecuencia, el área se va a reducir, el área de titularidad de la comunidad campesina, y puede llegar a reducirse de 200 a 50 hectáreas. Y eso va a variar el catastro. El catastro, por supuesto, de terrenos comunales, ¿no? De propiedad comunal. Si hubiera un catastro que actualice la información, perfecto. Entonces tendríamos justamente mapeado todo nuestro país con todo el tema de titularidades. Lo que pasa es de que no tenemos un sistema de actualización. Si bien es cierto, el SCR es un sistema de, es un repositorio de información de todo lo que se levanta, pero no es un sistema de actualización. Porque si fuera así, todas las modificaciones físicas, es decir, todo lo que son las independizaciones, las acumulaciones, las limitaciones por parte de automáticamente se subirían al SCR y vemos casos donde no es así. ¿Por qué? Las entidades especializadas realizan su proceso de saneamiento independientemente al catastro rural, independientemente a la base que tiene administrado Midagri a través del SCR. Entonces, hay que tener en cuenta que este procedimiento de rectificación se enmarca, que el que vamos a ver, dentro de las competencias de los gobiernos regionales para, de alguna manera, definir lo que físicamente está en campo, lo que físicamente se levanta en campo, sin afectar derechos de terceros, ¿yo? Y esto quiero explicarlo. Si hipotéticamente a mí me salió el PET en el año 95 con 10 hectáreas, ¿no? Y tengo mis linderos, digamos, definidos, y que en el momento del año 96, 97, invadí, y vuelvo a repetir la palabra, invadí el terreno de mi vecino, tomando, digamos, 2 hectáreas más, y ahora ya no tengo 20, tengo 22. Eso, señores, no es una rectificación. Eso lo que está haciendo esa persona es ampliando su área de titularidad. Está excediendo las 20 hectáreas que tenía originalmente. Los linderos estaban bien, lo que pasa es que está ocupando áreas colindantes.
Por supuesto que esta persona, si ya tiene más de 10 años, 20 años o supera los 5 años, podría solicitar la regularización de esas 2 hectáreas a través de un procedimiento de prescripción adquisitiva contra el otro propietario registral. Entonces, lo que procede ahí no es una rectificación, lo que procede ahí es una prescripción adquisitiva de dominio de esas 2 hectáreas que está ocupando el terreno del vecino que también se encuentra inscrito. Entonces, la conclusión de esta parte es que los procedimientos de rectificación tienen que ser evaluados, es decir, cada expediente tiene que ser evaluado si estábamos frente a un caso realmente de rectificación o si estamos frente a un caso donde el parcelero o el propietario de un terreno rústico ha tomado o ha invadido terrenos del colindante y esos áreas se han sumado a su área inscrita. Y en realidad ahí no hay una rectificación porque podría afectar derechos de terceros. Entonces, es necesario siempre analizar cada caso concreto para tener una idea clara de la acción de saneamiento que voy a ejecutar. Entonces, eso es lo que tenemos que siempre analizar en cada caso específico que se presente en los expedientes justamente que ingresemos a los gobiernos regionales, ¿no? Ahora, el tema del objeto, que siempre comenté en una primera parte de que el objetivo del equipo técnico de los gobiernos regionales es otorgar un buen título de propiedad, realizar un buen saneamiento de propiedad, aplicar los procedimientos especiales, ya sea adjudicación estatal, ya sea prescripción adquisitiva, ya sea trato adhesivo, como una finalidad, como un objetivo ya definido por parte de los equipos técnicos de los gobiernos regionales. Pero además se ha sumado un elemento adicional, ya más o menos advertido por la SBN. ¿Y cuál es ese nuevo elemento que se está sumando al tema del objeto de la 31245? No exceder las competencias y los límites de la formalización rural. Y quiero explicarlo bien. Por ejemplo, vemos este terreno agrícola que esta persona está cultivando, es un agricultor, no hay ningún inconveniente, se va a formalizar, se le va a titular. Y al costado, digamos, a la mano derecha, digamos, tenemos un terreno libre, sin cultivo, que no tiene actividad agropecuaria. Entonces, si este terreno, de alguna manera, que voy a formalizar, digamos, las 5 hectáreas a esta persona que está cultivando, pero también le agrego a mi formalización, a mi proceso de inscripción, inmatriculación o asunción de titularidad, el terreno colindante que no está siendo ocupado ni siendo, de alguna manera no se está realizando ninguna actividad económica o agropecuaria por un tercero, estaría cometiendo un exceso en mi proceso de formalización, porque mi competencia es para titular, no para que el gobierno regional se haga propietario de terrenos libres, porque ese terreno que está libre le pertenece a la SBN, y eso ya ha quedado muy claro. Los terrenos que no tienen antecedentes registrales y están libres, no hay posesión, le pertenecen a la SBN, ¿no? Más aún que no tiene un titular. Entonces, el objeto está orientado a que solamente toma de alguna manera toma posesión o regulariza gobierno regional las áreas que están ocupados por predios rústicos donde la persona realiza actividad agropecuaria. Y el segundo componente es el tema temporal, para lo cual esta persona, este agricultor, tiene que tener una posesión antes del 31 de diciembre del 2021. Entonces, ya pone condiciones al tema de la formalización. Entonces, yo no podría tomar terrenos o inmatricularlos, asumir la titularidad de terrenos, donde este poseedor que estamos viendo recién ha tomado posesión de estos terrenos rústicos el 2022 o el 2023. ¿Para qué voy a tomar esos terrenos a inscribirlos a nombre del gobierno regional si no los voy a titular? Entonces, el objetivo, también interpretado así, es de que los gobiernos regionales sean prudentes en las acciones de formalización masiva e individual que realicen, tomando o asumiendo la titularidad e inmatriculando terrenos solamente de las áreas que sean necesarias para poder titular a los agricultores de predios rústicos o a los terrenos eriazos habilitados ocupados por terceros, que cumplan con las características y condiciones establecidos en la ley y en reglamento. Entonces, este objeto, de alguna manera, trata de poner límites al accionar de los gobiernos regionales para evitar justamente estos excesos que se vienen cometiendo, como el caso que les comentaba de Puno, donde un gobierno regional está tomando grandes áreas y matriculándoles unidades territoriales, donde al interior de la unidad territorial hay vías,
hay colegios, hay predios urbanos, ¿no? Entonces, está tomando áreas que no va a titular. Entonces, el objeto justamente se enlaza con este principio de que está totalmente prohibido que el gobierno regional tome áreas que no va a utilizar para la formalización rural. Entonces, esto debe también quedar muy claro al momento de definir los procedimientos de formalización que se ejecutan a nivel nacional. Muy bien. Entonces, tomando como referencia el tema de estas competencias que tienen los gobiernos regionales y siguiendo la idea de que los predios tienen que tener pues una legalidad al momento de su conceptualización y al momento de su inscripción, tenemos diferentes casos de interpretación con respecto a los derechos de propiedad rural, ¿no? Muchos de estos predios que nacen o de alguna manera se generan como consecuencia de los procesos de reforma agraria, ¿no? Por parte de la Dirección de Reforma Agraria Integral, del Ministerio de Agricultura, de alguna manera recogen pues una situación, de alguna manera que puede estar en conflicto con otros derechos, es decir, un gobierno regional, una entidad que realiza saneamiento físico legal tiene que tener la seguridad y la certeza de que el predio que va a inscribir es el único, de que no puede haber otros predios sobre estas áreas de trabajo. Entonces, esta partida, por ejemplo, que nace por efecto de una inmatriculación en el año 95, el Ministerio de Agricultura lo reconoce así, se le incorpora al catastro con una unidad catastral como parte del proceso de regularización o formalización para ser otorgada a terceros, ¿no? Y así se hace. Esta partida se entrega a un propietario privado a través de un contrato, de estos contratos de adjudicación, y que necesariamente se ponen en estos contratos a veces condiciones de reversión, donde si la persona incumple, automáticamente este predio podría regresar, en este caso, al ente formalizador, pues en este caso al gobierno regional, pero dentro del tracto sucesivo se ve que se realiza la venta a una empresa inmobiliaria donde prácticamente el uso del predio, es decir, de la concepción de un uso netamente rural para agricultura, ¿no? Para actividad pecuaria o agrícola, se convierte pues en una suerte de un predio que va a tener pues una consecuencia de una conformación urbana, ¿no? Lo compra un grupo inmobiliario que necesariamente sobre ese terreno va a realizar o va a ejecutar una habilitación urbana. ¿Para qué? Para la venta de lotes, para la adjudicación de lotes urbanos. Entonces, la naturaleza rústica puede variar transfiriendo los bienes o transfiriendo las propiedades necesariamente a otras personas jurídicas o personas naturales que van a realizar actividades totalmente diferentes a la actividad agrícola, ¿no? Y esto también trae como consecuencia de que a veces, sin necesidad de transferirle a terceros, un agricultor podría fraccionar su predio rústico, digamos que siembre alfalfa o mandarinas, fraccionar su predio en lotes de 120 y ponerlos a la venta por contratos de compra-venta. También existen esas figuras que podrían de alguna manera ir en contra del tema de la actividad agropecuaria que se pide para los temas de formalización. Pero, pero los gobiernos regionales tienen que tener muy claro, especialmente en este tema del objeto, de que se tiene que hacer un estudio de propiedad, de toda la propiedad. Indicar o saber de que esta propiedad que hemos definido en primer momento, la 1410, es la única, es de alguna manera, que crear una expectativa irreal con respecto al proceso de formalización. Lo real es que siempre van a encontrarse partidas anteriormente inscritas, con mayor antigüedad. Y ese es parte del trabajo que tiene que realizar el equipo técnico del gobierno regional. Encontrar estas partidas antiguas que ya se han inscrito y que ya tienen pues un derecho de propiedad otorgado justamente por el mismo Estado. Entonces, si se encuentran estas partidas, necesariamente ya vamos a tener pues los elementos reales, los elementos registrales para poder aplicar procedimientos de saneamiento físico legal, ya sea sobre las dos partidas, o sobre una sola partida, haciendo reversión en la otra, es decir, los diferentes procedimientos de formalización. Por eso les indicaba de que parte del trabajo de los equipos técnicos, del abogado y el técnico que trabaja en el gobierno regional, es primero conseguir toda la información técnico, legal y registral, y después hacer un análisis de cuál es el mejor procedimiento que debo aplicar para que
poder otorgar un derecho de propiedad seguro, ¿no? Un derecho de propiedad confiable y sobre todo subsanar los errores cometidos justamente por las entidades que tenían anteriormente competencia en el tema rural. Entonces, esta partida del año 1958 actualmente está vigente y tiene un titular. Y este titular también tiene de alguna manera una protección jurídica con respecto a la antigüedad con que tiene su partida matriz. Y podría tranquilamente ir a un proceso de cierre por duplicidad y cerrar la partida menos antigua, esta partida que fue otorgada por la Dirección de Reforma Agraria, por el Ministerio de Agricultura, y cerrarla, ¿no? O realizar o ejecutar un proceso judicial de mejor derecho donde también se cierre definitivamente la partida del ministerio que fue adjudicada a un tercero y a una empresa inmobiliaria, ¿no? Entonces, esos son digamos, la problemática que existe con respecto a los derechos de propiedad en cualquier parte de nuestro país. Y digamos, el resumen de esto es de que hay que analizar toda la información que tenemos, la parte legal, la parte registral, y todo esto es importante para poder tomar decisiones. Como ente formalizador no va a haber una sola regla que pueda solucionar estos temas, sino hay que aplicar las normas diversas que existen en toda la legislación para poder aplicar un procedimiento de saneamiento físico legal y poder lograr eh, entregar un título o regularizar un título de propiedad seguro, confiable e inscrito en el registro de la propiedad, ¿no? Ese es el objetivo justamente llevado a cabo en los procesos de formalización, porque si no es así, lo que vamos a crear es conflicto. Si, por ejemplo, yo voy a regularizar sobre esta partida del año 95 un derecho de propiedad de un tercero que está en posesión de un predio rústico, que tiene más de 5 años, yo podría aplicar una prescripción, pero sobre la partida del año 95. Pero ¿qué pasa con la partida del 58? Va a seguir viva. Entonces, en cualquier momento, habiendo ganado por prescripción solamente la del 95, la del 58 podría emplazarme y anular mi derecho de propiedad, debido a que en ningún momento se consideró dentro del procedimiento la partida del año 1958. Entonces, estos conflictos son recurrentes, ¿no? El registro público, el registro de predios, publicita los procedimientos de duplicidad y cierre por duplicidad. Y son comunes debido justamente a la falta de actualización de la base gráfica registral, ¿no? Es una información que no está actualizada plenamente, hay mucha información que todavía no se ha actualizado, no se ha ingresado, no se ha digitalizado, que todavía queda en literalidad, en los tomos, en los folios, en las fichas. Entonces, ahí hay todo un trabajo que hay que hacer generalmente por los entes formalizadores, porque justamente el objetivo de los entes formalizadores es actualizar esa información. Y cuando hablo de entes formalizadores, nos estamos refiriendo a COFOPRI, a la Municipalidad Provincial, Distrital, a los gobiernos regionales y a todas las entidades públicas que hacen saneamiento físico legal. Porque esa información que elaboran, que levantan, que analizan, va a servir como punto de partida para el análisis integral de la base gráfica de propiedades de SUNAR, ya que SUNAR no realiza estas investigaciones, no realiza estos análisis espaciales ni va a campo. Entonces, ese trabajo lo realizan los entes formalizadores para lograr de alguna manera que esa información se plasme en la base gráfica registral y a partir de ahí realizar y ejecutar los procedimientos de formalización. Porque SUNAR, ya hemos dicho, también es una entidad que está en continua actualización, ¿no? La información que hoy día me entrega en día 20 de que mi predio puede estar superpuesto o no tener antecedentes registrales sobre una determinada zona, al día siguiente o a la semana siguiente me puede indicar que sí hay un propietario y que puede ser una comunidad campesina. Y después a futuro, después de un mes, me puede decir que aparte de la comunidad también hay una propiedad privada. Entonces, como este tema de la falta de certeza de la información de derechos de propiedad que se consulta al registro, produce de que las entidades formalizadoras, entre ellos el gobierno regional, realice su propio estudio. Y por eso es importante que haga su estudio de propiedad a través del diagnóstico técnico legal, que es uno de los productos importantes. ¿Por qué? Porque el propio registro ha comprendido y nos da estas advertencias que se plasman en los certificados de búsqueda catastral, ¿no? Eso son advertencias o son señales, ¿no? De alerta con respecto a lo que estamos saneando, porque los errores que se presenten no van a ser asumidos por el registro. El registro público no va a tener responsabilidad
sobre los errores de doble título, de duplicidad de partida o de imperfecciones con respecto a los títulos que se entreguen. Por eso SUNAR es una entidad donde se registra la información, pero que no necesariamente sanea el derecho. Va a seguir ahí la duplicidad, va a seguir la doble inscripción, entonces tiene que realizarse un procedimiento especial para poder regularizar, porque todas estas señales están presentes en los certificados de búsqueda catastral, ¿no? Y claramente nos indican de que la información producida por el registro a través de su CBC son de carácter referencial, de que los entes formalizadores tienen que ejecutar sus propios estudios de propiedad para definir exactamente quiénes son los titulares del suelo, ¿no? Tomar en cuenta de que si encuentro yo, por ejemplo, una partida del año 80, 1980, y que considere yo que esa es la única partida, ahí estaría cometiendo también un error. ¿Por qué? Porque el registro es muy antiguo. Entonces tengo que buscar partidas mucho más antiguas que la del año 80 para saber realmente cuándo se inició la propiedad y cuántas partidas podrían estar en el tiempo y ubicar esas partidas para no cometer error cuando realice mi proceso de saneamiento físico legal. Entonces, los informes que emitan los entes formalizadores, en este caso los gobiernos regionales, deben estar ejecutados, realizados de la forma mucho más precisa que se pueda. Es decir, los equipos técnicos, el abogado y el técnico contratado por el gobierno regional, tienen que tener la experiencia, tienen que tener esa calidad de investigador con respecto a los derechos de propiedad para poder plasmar todo este estudio en los informes de diagnóstico técnico legal y no basarse solamente en la información que me proporciona el registro a través de los CBC. Por esa razón que el diagnóstico no solamente se ciñe a lo que me indica el registro a través del CBC, sino que tiene que realizar mayor estudio. Por supuesto que revisar las bases gráficas o estos visores de las entidades es bueno, es algo pues, importante que nos ayuda mucho a determinar alguna limitación con respecto al tema de si formalizamos con un predio rústico o una unidad territorial, pero eso no agota el tema del diagnóstico técnico legal. El diagnóstico tiene que ir más allá, buscar todo tipo de información que nos permita llegar a conclusiones con respecto al tema de los derechos de propiedad y también las limitaciones técnicas, porque hay dos consideraciones importantes que se ponen en los informes de diagnóstico. La parte técnica, que son las limitaciones, por qué no puedo formalizar ese pueblo o ese predio rústico, y el otro, la parte legal, ¿no? La parte jurídica donde defina quién es el propietario o propietarios del terreno en el tiempo. Entonces, esas dos grandes preguntas tengo que resolverlas a través del diagnóstico físico legal, porque al final yo como, digamos, trabajador del gobierno regional, tendría que firmar, al igual que mi técnico, que doy conformidad de que el procedimiento adecuado a derecho que se va a aplicar en este caso es una prescripción adquisitiva de dominio porque hemos detectado que está en una propiedad privada. Doctor, pero el certificado de búsqueda dice que no tiene antecedentes registrales. Sí, pero yo he detectado un propietario privado. Acá está la partida, acá está el título archivado. Lo que faltaría es que el registro público, que en este caso el registro de actualice su base gráfica registral para poder yo en su momento, cuando inicie el procedimiento de prescripción, posteriormente anotar en esa partida el inicio del procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, ese es el trabajo que se tiene que hacer en la práctica para poder, digamos, sincerar la información que publicita el registro de la propiedad en su base gráfica registral. Entonces, todos los procedimientos establecidos en el Decreto Supremo 014-2022 justamente ayudan a esta finalidad. Si yo encuentro que sobre un predio rústico existen dos propietarios privados, uno del año 1960 y otro del año 80, tendré que hacer un proceso de prescripción contra los dos propietarios, no contra uno o el más antiguo, tendré que hacer un proceso de prescripción contra los dos, porque necesito sanear la propiedad. Y para sanear la propiedad tengo que enfrentarme a los dos propietarios para que una vez ganada esa titularidad pueda otorgarle un título seguro y perfecto. Cuando estas personas quieran iniciar alguna acción contra el propietario, ya no van a poder hacerlo, porque esos terrenos, esas áreas, se han excluido de su titularidad y han pasado a favor del administrado en mérito a esta prescripción adquisitiva de dominio. Por esa razón, que en el objeto del reglamento establecen una serie de procedimientos que pueden ser aplicados para
llegar o obtener el tema de la regularización de la propiedad. Entonces, las entidades competentes, que no debemos olvidar, son los gobiernos regionales, ¿no? Y ellos están comprometidos en el tema del saneamiento físico legal, los procedimientos de formalización de la propiedad rural, otorgando títulos seguros, confiables y debidamente inscritos en el registro de la propiedad, de predios rústicos y de tierras seriosas habilitadas. Y además, realizar el levantamiento catastral como parte de su trabajo. Pero ese levantamiento, la conceptualización que hemos dicho del catastro no queda ahí. Hay una labor posterior de actualización de toda la información, ya que estos predios ya titulados podrían sufrir a futuro modificaciones o alteraciones. Consecuencia, el gobierno regional tiene que tener un instrumento técnico, un sistema que permita la actualización continua de la información. Y ese es el objetivo y la finalidad del catastro para lograr justamente que cuando se genere un segundo acto sobre esos predios ya inscritos, por ejemplo, el tema de la rectificación o el tema de la independización o acumulación de lotes, se tenga pues una información certera, segura y confiable. Entonces, ese es el objetivo que deben cumplir los gobiernos regionales frente a esta finalidad. Y por otro lado, el MIDAGRI, ¿no? Es el ente rector en el tema normativo, ¿no? Expide una serie de normas, por supuesto, no, aún no ha salido, no se ha emitido el manual de rectificación de predios rústicos, está seguro en elaboración, y ahí se van a precisar mayores detalles sobre este procedimiento que vamos a ver. Pero dentro de este esquema, el MIDAGRI es el responsable de emitir estos manuales necesarios en los procesos de formalización y especialmente en el de rectificación. Además, realiza el tema de las capacitaciones, ¿no? Asistencias técnicas y capacitaciones a los funcionarios de los gobiernos regionales. Entonces, este tema de la antigüedad extendida por la ley 32 o 71 permite definir el tema de las competencias que hemos hablado, ¿no? Estas competencias del SBN. Entonces, pueden haber un predio rústico. La persona está desarrollando actividades agropecuarias, está cultivando mandarinas en Cañete. Perfecto. Tiene predio de 20 hectáreas. Pero resulta que al momento de hacer el diagnóstico, el análisis, vemos que él ha tomado posesión de esos terrenos recién el 2022, ¿no? 2022 y tiene 3 años, al 2025 tiene 3 años de posesión. Entonces, si yo quiero formalizarle, tendría que o inmatricular o iniciar un proceso de prescripción adquisitiva, pero no cumple el plazo, no cumple para prescripción porque son 5 años. Y si fuera un terreno del Estado, un terreno que no tiene antecedentes, tendría que inmatricularlo. Pero en este caso no voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque mi plazo límite de formalización es 31 de diciembre del 2020. Quiere decir que al día siguiente, 1 de enero del 2021, quien asume la competencia para titular esas 20 hectáreas, en este caso será la SBN, la Superintendencia de Bienes Estatales, o el mismo gobierno regional con funciones transferidas. ¿Cuáles son esos gobiernos regionales con funciones transferidas? En este caso, comenzamos por Tumbes, después nos vamos a Tacna, en la zona central tenemos al tema del Lambayeque, tenemos a Arequipa, tenemos en el centro del Perú a Callao, tenemos después en el oriente, tenemos a San Martín y Amazonas. Son 7 gobiernos regionales donde se ha hecho la transferencia de funciones para el tema de la administración de bienes del Estado. Entonces, ellos son los que van a administrar esos terrenos después de esta fecha. Por eso se indicaba, ¿quién va a sanear? Si, por ejemplo, en el caso de Amazonas, el gobierno regional de Amazonas va a realizar un saneamiento físico legal, pero por otro procedimiento, ¿no? Ahí aplicaremos las normas especiales, en este caso las normas de SBN para efecto de transferencia por subasta, ¿no? Entonces, este límite temporal, este límite normativo, determina las competencias en materia rural sobre la adjudicación de predios rústicos y terrenos seriazos habilitados, ¿no? Y fija también la competencia de otras entidades, entre ellas la SBN. Entonces, el plazo va a determinar justamente un actuar, una intervención por parte justamente de los gobiernos regionales sobre cierta casuística que se presente a nivel nacional, ¿no? Y para lo cual, dentro de
de las actividades que se realizan, tenemos al catastro como parte del proceso. Hemos dicho de que este catastro, que antiguamente era denominado el famoso SICAR, ya ha dejado de utilizarse el SICAR y ahora el nuevo sistema es el SCR, ¿no? Sistema Catastral Rural, que toda la información se viene actualizando en el nuevo datum WGS84. Y toda la información del proceso de formalización se guarda ahí en el sistema. Si yo estoy realizando una unidad territorial y la pruebo con un informe, la unidad territorial se sube al sistema, el informe se sube al sistema y se guarda en un PDF, al igual que los otros tipos de procedimientos. Si estoy haciendo diagnóstico técnico legal y termina con un informe, también ese informe debe subir al sistema, pero todo en PDF. No es que yo trabaje en el sistema, yo trabajo en una computadora local, ya sea en Word, en Excel, en Access, y después transformo el archivo, ¿no? En PDF y lo subo al sistema. Entonces, el sistema es un repositorio de información, no es un sistema netamente de actualización de información, ni estadístico. Por último, podrías subir al final hasta una hoja en blanco y ya con eso cumplo mi función. Entonces, no hay un sistema que me permita subir información o de alguna manera ingresar directamente información al sistema y que automáticamente me dé reportes, información estadística con respecto al proceso de formalización. Entonces, no lo hay. Posiblemente a futuro se implemente algunos módulos de este tipo que son necesarios para el tema de seguimiento. Pero el tema del catastro tiene que realizarse en campo para efecto de contar con información de los predios que se van a sanear, especialmente en el tema de rectificación, porque tenemos que definir exactamente estos linderos necesarios para el proceso, ¿no? Entonces, hay mucha información muy antigua que nos puede ayudar en este proceso de formalización. Por ejemplo, este es un plano de catastro antiguo de 1939 que nos puede ayudar a definir algunos linderos de fundos, haciendas, propiedades privadas, ¿no? Y es parte del trabajo de diagnóstico. ¿No? Y los alcances del reglamento tenemos que los procedimientos que se ejecutan a nivel de gobiernos regionales son procedimientos de oficio o a solicitud de parte. Este procedimiento de rectificación de áreas linderos y medidas perimétricas es un procedimiento a solicitud de parte que también el gobierno regional lo puede hacer de oficio, ¿no? Y para lo cual, en el caso de propiedad estatal, eh, el gobierno regional asume la propiedad de otras entidades, predios rústicos, de, digamos, que ocupan estos predios del Estado, el gobierno regional los asume para efecto de titular. Es decir, no puede asumir terrenos y matricularlos o adquirir la titularidad directa si no los va a sanear. No hay, esa regla tiene que respetarse en los procesos de formalización. Tiene que haber una acción de saneamiento sobre los predios que va a asumir o que ha asumido el gobierno regional con fines de esta formalización en materia rural, porque es parte de alguna manera del trabajo que tienen que hacer de delimitación. Y es más, en el tema de los predios de propiedad estatal, los predios de propiedad del Estado, entre ellos los predios rústicos y los terrenos cerezosos habilitados, necesariamente los títulos emitidos tienen que tener estas cargas, ¿no? No cambiar el uso de los predios rústicos, de las tierras cerezas habilitadas, destinar las tierras adjudicadas para el uso agropecuario durante el plazo de 5 años y mantener y mejorar dentro del plazo de 5 años los sistemas de riego. Estas cláusulas de relación solamente van en el proceso de titulación estatal. En el caso de la prescripción en propiedad privada, no van estas cláusulas. Estas cláusulas no se aplican en los títulos de propiedad privada, en este caso de prescripción. Y los procedimientos que tenemos de alguna manera regulados, ya definidos, tenemos el procedimiento de saneamiento físico legal en propiedad del Estado, el procedimiento de oficio y el procedimiento a pedido de parte, que permite otorgar derechos de propiedad debidamente inscritos en el registro sobre predios del Estado inscritos a favor del gobierno regional, terrenos del Estado no inscritos y terrenos que le pertenezcan a otras entidades del Estado, donde en este caso, el gobierno regional asume la titularidad de los mismos para efecto de formalizar y solamente toma las áreas necesarias para la formalización. Doctor, que hay un área libre, la puede tomar el gobierno regional para hacer una maestranza o hacer pues un local de experimentación agraria. No, no puede tomarlo. Está totalmente prohibido. Solamente va a asumir las áreas o va a inmatricular las áreas donde existan predios rústicos que va a titular y que se cumplan con los requisitos de titulación de la ley 31145.
Al igual que el tema de predios rústicos, también está el tema de tierras cerezas habilitadas incorporadas a la agricultura al 31 de diciembre del 2020. Aquí estas tierras también se tendrá que ver la viabilidad de su formalización, se cumplen los requisitos para recién tomar competencia de estas áreas de otras entidades o inmatricular áreas donde existan estos predios o estas tierras cerezas habilitadas para poder titularlas, ¿no? La titulación se realiza a valor arancelario, ¿no? Con la expedición o la suscripción de un contrato de compraventa y después la emisión de un título de propiedad que va dirigido al registro de predios. Entonces, esas son las consideraciones que se debe tomar en estos casos, en el caso de propiedades del Estado, propiedades estatales. En el caso de propiedad privada, tenemos vigente el tema del procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Procedimiento célebre de prescripción adquisitiva de dominio y el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio de oficio y a pedido de parte, los dos grandes procedimientos. Antiguamente, con la otra norma anterior, la 1089, no había un procedimiento individual de prescripción. Tenía que esperarse las famosas 3 visitas para recién, de alguna manera, iniciar un procedimiento a pedido de parte, ¿no? Pero ahora sí ya está establecido normativamente que puede darse procedimientos masivos de prescripción adquisitiva de oficio o procedimientos de tipo individual a pedido de parte sobre propiedad de terceros, sobre propiedad privada. También se tiene el procedimiento de declaración del tracto sucesivo para regularizar un derecho de propiedad preconstituido. Señor Juan Jiménez, propietario de un predio rústico en el año 1970, vende en el año 80 a Felipe. Felipe le vende a Arturo y Arturo le vende a Rosa. ¿Quién es la última titular? Rosa, propietaria y poseedora del predio. Pero Rosa no está inscrita en registros públicos. Está el señor Juan Pérez, ¿no? Entonces, ¿qué quiere hacer o qué quiere de alguna manera regularizar este procedimiento? El derecho de propiedad del último propietario poseedor del predio. Entonces, lo que va a hacer el procedimiento es colocar en el registro de la propiedad este predio rústico a nombre de Rosa, que es la última adquiriente poseedora del predio. Entonces, ese procedimiento de poder regularizar esas cadenas de transferencia en el tiempo se llama procedimiento de tracto sucesivo. Anteriormente no existía este procedimiento en la 1089, se ha incorporado dentro del 014, 2022 Midagri para facilitar estas situaciones especiales que se presentan con respecto a predios rústicos. Y después tenemos la generación y prevalencia de la información catastral, que tenemos también el tema del procedimiento de prevalencia de información catastral, lo que está levantado en campo es lo que va a primar frente al registro, y el tema del procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de predios rurales a solicitud de parte, ¿no? A solicitud de parte, pero de predios inscritos, de predios inscritos. Tiene que completarse la idea que tienen que ser necesariamente predios inscritos. Muy bien, y tenemos también los servicios prestados a exclusividad, el tema de los servicios para asignación de código de referencia y expedición de certificados de información. Lo que pasa es que en estos servicios el gobierno regional nos tiene que entregar esta información y con esta información nosotros vamos a ir al registro de la propiedad para inscribir nuestro derecho, ¿no? Un ejemplo práctico es de que tengo una escritura pública que me vendieron un predio rústico que no tiene antecedentes registrales. Esta escritura pública es de hace 10 años en la zona de Quilmaná, en Cañete. Tengo la escritura, estoy realizando actividad agropecuaria sobre el predio, pero no tengo título, pero tengo la escritura del año, digamos, 2015. Entonces, ¿qué necesito para inscribir mi derecho? Necesito los planos y los planos son los certificados de información catastral. Tendré que solicitarle al gobierno regional que me dé los planos, los certificados y también el código de referencia, ¿no? El código catastral, la unidad catastral con su código para poder con esos dos documentos, ¿no? El código de referencia, el certificado de información catastral, que es el plano, más mi escritura pública, presentarlo en el registro para que esa área se inmatricule en mi nombre. Entonces, ese es el efecto que tienen los servicios, otorgar información. No es que el gobierno regional va a llevar mi escritura y lo va a escribir, no. El gobierno regional solamente termina entregando los documentos que he solicitado, por eso es que son servicios, no son procedimientos. Entonces, igualmente, cuando quiero hacer una subdivisión o una acumulación, tendré que pedir planos.
y estos planos son los certificados de información catastral, los códigos de referencia, que me lo va a dar el gobierno regional y después lo llevo al registro para inscribir con una escritura pública unilateral que yo haga con respecto al predio que voy a acumular o independizar. Igual que los servicios prestados de exclusividad para inmatriculación en zonas catastradas, para inmatricular un predio con un título extrarregistral y después la avisación de planos y memorias descriptivas para proceso judicial, generalmente de prescripción. Por ejemplo, tengo un predio eriazo habilitado, ¿no? Que está sobre propiedad privada. El 014 no me puede formalizar porque no hay un procedimiento de eriazos habilitados sobre propiedad privada, pero sí lo puedo llevar a nivel judicial, para lo cual me avisarán los planos y las memorias para poder conformar mi expediente judicial y llevarlo al Poder Judicial, para que el juez declare que soy propietario. Entonces, estos son los procedimientos. Entonces, entrando ya al tema de la rectificación, vemos algunos temas que son importantes que se conozcan en el tema de rectificación, ¿no? Unas consideraciones generales sobre rectificación. Lo primero es el tema del saneamiento catastral y registral, que está vigente, ¿no? Que muchos propietarios de predios rústicos inscritos están solicitando, en este caso, pues, al sistema integrado de catastro, en este caso, pues, a la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica está a cargo de COFOPRI, por supuesto, en La Molina, ahí es donde queda la Secretaría Técnica, y están presentando solicitudes pidiendo el tema de la asignación del código CUC, del Código Único Catastral, y con ese código llevarlo al registro para su inscripción. Y en muchos de los casos, este código permite modificar las áreas de los predios, ¿no? Con la consideración del nuevo levantamiento físico que se haga, ¿no? Entonces, el concepto que tenemos sobre este tema del saneamiento catastral registral, que está fuera del alcance del marco legal de la 31145 del 014, es un marco especial que permite también la rectificación excepcional de predios rústicos para que el administrado pueda recurrir directamente en este caso, a COFOPRI como Secretaría Técnica para la asignación de estos CUC y pueda inscribirlos en el registro de la propiedad. Entonces, el saneamiento catastral y registral es el procedimiento técnico, legal y registral que se ejecuta a solicitud de parte. Tiene que ser un propietario el que solicite, a fin de rectificar o modificar algunas inexactitudes, discrepancia de áreas, ubicación, medidas, linderos o falta de información registral con el fin de actualizar la información registral de un predio inscrito, adecuándose a la realidad física del mismo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuántos procedimientos de ratificación? Uno a nivel de gobierno regional, el que vamos a ver, que estamos regulando en esta ley, en la 014, y este procedimiento que se hace ante COFOPRE ante la Secretaría Técnica de COFOPRE. Entonces, es otro procedimiento de rectificación de predios rústicos. Por eso quería comentarles que son procedimientos totalmente diferentes, totalmente diferentes. Muy bien. Entonces, al final, cuando se inscribe el CUC, el Código Único Catastral, se va a inscribir en la partida registral del predio y se va a modificar automáticamente las áreas, linderos, medidas perimétricas, ¿no? del predio, conforme se está pidiendo, porque es un procedimiento ya establecido en la Ley del Sistema Integrado, en la 28294 y su reglamento. Ahí está establecido el procedimiento de asignación de CUC y el tema de inscripción del CUC en el registro de la propiedad. Muy bien. Pero además, también hay normas especiales de saneamiento, ¿no? Que tampoco es nuestra ley, la 31, la 31145. No, este es el decreto legislativo 1192, ¿no? Es el decreto legislativo que aprueba el marco en la ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencias de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. Por ejemplo, yo tengo un predio rústico de 20 hectáreas y por ahí pasa una carretera o va a pasar una carretera. Automáticamente se va a modificar mi predio, va a ser rectificado generando de alguna manera una exclusión de esa área proyectada por la carretera o que donde pasa una carretera. Entonces, para esos fines, la entidad responsable del tema de vías, Provías Nacional o Provías Descentralizado, aplica este procedimiento contra el predio rústico para que se pueda fraccionar a través de qué? De un procedimiento especial con formularios que se presentan al registro y que directamente independizan esas áreas rectificándolas. Entonces, este es otro procedimiento que es independientemente a la 31145. No, este es el otro procedimiento que también ya está regulado dentro del propio marco normativo de la 31145, ¿no? La resolución ministerial 159-2023 MIDAGRI
que aprueba, en este caso, el formato a emplearse en los procedimientos de saneamiento físico, legal y formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales de predios inscritos afectados por infraestructura. Casi es el caso anterior, pero este es un procedimiento especial para regularizar situaciones anteriores a la 1192, donde en su momento, como les comentaba, más o menos, hace más o menos 15 años atrás, el MTC realizaba saneamientos de carreteras y en vez de inscribir directamente, independizando el predio, solamente celebraba contratos de compra-venta o escrituras públicas y se quedaban ahí. El propietario del predio rústico recibe la plata, recibe el dinero, el justiprecio, pero no se hace ninguna acción de saneamiento. El predio sigue como uno solo. Y ahora es necesario independizar esa área. Entonces, para lo cual se utilizan estos formatos para hacer publicidad con respecto a una rectificación del predio, para que esas áreas se excluyan de la parcela rústica y se pueda continuar con el proceso de formalización para el tema de carreteras. Entonces, teniendo esas consideraciones pendientes para no confundir cuando vean algún escrito, algún procedimiento o alguna publicación, hay que diferenciar los diferentes tipos de rectificación. Ahora sí entramos al procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de predios rurales, inscritos, por supuesto, ¿no? Que está regulado en el 014-2022 MIDAME. Entonces, tenemos primero de que este procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas es aplicable para corregir las discrepancias, errores e inexactitudes de los datos de descripción del predio rural inscrito y sus títulos archivados, con respecto a la información procedente del levantamiento catastral. Entonces, quiero explicarlo esto de la mejor manera. Si yo levanto un predio en el año, digamos, en el año 95, levanté un predio, ¿no? Con restitución o lo levanté directamente con GPS, ¿no? Submétrico. Entonces, ese predio tiene linderos, medidas y tiene todas las áreas definidas con un plano, de alguna manera, que recoge esa realidad, ¿no? Un plano, digamos, en una hoja 1 en 10.000, dibujado con un plumón, puede ser. Ya. Ese predio que yo he formalizado en el año 95, al momento de realizar un nuevo levantamiento del mismo, ya con un método moderno, un método mucho más exacto, con las coordenadas actuales, puede sufrir variaciones. Variaciones con respecto al área que puede aumentar o decrecer, o puede ver el tema del giro, rotación, o puede ver el tema de ubicación o desplazamiento. Entonces, estos, de alguna manera, detalles, estas características son las corregidas a través del procedimiento de rectificación. Correcto, esa es una rectificación del predio porque va a guardar las mismas características de la inscripción original. Ya, muy bien. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Resulta igualmente en el año 95 yo tenía un predio inscrito a mi nombre de 10 hectáreas que me lo otorgó el Exped ya en el año 95, 10 hectáreas, con mis linderos y todo. Y de repente, a mi vecino también lo titularon. Lo titularon también con otro predio de 20 hectáreas. Perfecto. Mi colindante, ¿no? En el año 95 los dos éramos colindantes. Pero resulta con el tiempo me enteré que este vecino falleció y el terreno se quedó libre, ¿no? Nadie lo ocupaba. Entonces lo que hice fue avanzar. Es decir, modifiqué mi lindero y avancé y tomé áreas del vecino, ¿no? Y tomé, en este caso, 12 hectáreas más, 12 hectáreas más. Entonces ya no tenía 10. Ahora cuando lo medía tenía 2 hectáreas porque ya estaba cultivando en esas 2 hectáreas adicionales. Entonces, no es un tema acá de rectificación, es un tema que he tomado áreas de otra persona y con el transcurso del tiempo, al ya pasar más de 20 años, ya me he convertido en propietario de esa franja de 2 hectáreas, de esa área de 2 hectáreas que le pertenecen al propietario original del predio, en este caso al finado, a la persona que falleció. Entonces, ¿qué procedimiento debería aplicar en este caso? ¿Una rectificación o un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio? Bueno, en este caso se tendrá que aplicar un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Pero doctor, una rectificación es más fácil, solamente hace crecer su predio a 2 hectáreas, sí, pero al crecer mi predio se va a superponer sobre el predio de 20 hectáreas del señor, porque no le estoy quitando ningún área y voy a crear un conflicto. Entonces, es preferible que le quite 2 hectáreas y se quede él con 18 y esas 2 hectáreas que yo gane por prescripción después las sumo por una acumulación con mi predio y ya tengo las 12 hectáreas. Entonces, hay que identificar.
la casuística específica para cada caso, si estamos frente o un proceso de rectificación o estamos frente a un procedimiento totalmente diferente de, en este caso, de un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar siempre cuando veamos un expediente, una casuística de un predio y siempre sacar toda la información. Para lo cual, para hacer estos análisis que estoy explicando verbalmente, necesito yo una base gráfica de propiedades, en este caso del gobierno regional, para ingresar estos títulos archivados, estos planos y verificar cómo se comporta el tema del predio y qué área está tomando para poder rectificar, ¿no? Ahora, el propio procedimiento me dice, el procedimiento es aplicable cuando las áreas de los predios rurales inscritos, y ahí viene el otro comentario, tienen que ser predios necesariamente inscritos en el registro de la propiedad, donde lo solicite el propietario. Doctor, entonces no lo puede solicitar un tercero. No, tiene que solicitarlo el propietario. El titular del predio inscrito tiene que solicitarlo para rectificar. Cuando las áreas de los predios rurales inscritos en el registro excedan los rangos de tolerancia catastral y registral, es decir, hay rangos establecidos en la ley del sistema, la 28294 y su reglamento, el Decreto Supremo 005 2005, Justicia establece dentro de las consideraciones el tema de los rangos de tolerancia. Si estoy dentro de los rangos, automáticamente no necesito rectificar. Es solamente una aclaración registral. Pero si supero los rangos, ahí sí necesito la rectificación. Entonces, los propietarios de predios pueden solicitar su rectificación al ente formalizador. Entonces, los procedimientos de rectificación, para resumir acá, son procedimientos que se realizan a pedido de parte, por parte del propietario, por supuesto, y de oficio, que podrán corregir áreas, linderos, medidas perimétricas, pero también la ubicación de los predios y otros datos físicos relevantes con respecto al procedimiento o al tema que estoy aplicando. Entonces, esas son las consideraciones que debo que tener en un tema de rectificación. Entonces, el procedimiento de rectificación necesariamente me va a llevar a ese momento de analizar qué es lo que voy a rectificar, necesariamente. Y lo puedo hacer en forma individual por cada unidad catastral. Yo soy titular de una unidad, quiero saber si hay una en sí una rectificación o estoy tomando áreas del vecino o estoy tomando áreas del Estado para poder esas áreas incorporarlas a través de otro procedimiento y después hacer una acumulación. Pero estos procedimientos, como he dicho, pueden ser de oficio, ¿no? De unidades territoriales donde al interior de la unidad hay predios rústicos inscritos que es necesario su rectificación para poder continuar con esta vertiente de formalización masiva, ¿no? Pero también hay pedidos de carácter individual que lo realizan justamente los titulares de los predios para poder sincerar la información y sobre todo actualizar el tema del catastro. Entonces, ¿qué es lo que se tiene en toda esta historia del proceso de formalización de las diferentes entidades que han pasado o que tenían competencia para formalización? Tenemos predios inscritos por el EXPET, ¿no? O COFOPRI, pues tenemos en amarillo los predios del EXPET en una determinada zona. Estamos en Cañete, digamos, ¿no? Predio de propiedad inscrito por el PTR3, ¿no? El PTR3, el primer PTR3, el PTR32 y ahora está el PTR3, ¿no? Ahora, estos predios necesariamente a veces no guardan relación con los predios anteriormente inscritos debido al tema de coordenadas, a la forma de levantamientos. Pueden variar y por eso que a veces muchos se superponen. Predios de propiedad inscritos de alguna manera de planos antiguos, ¿no? Predios de propiedad ocupados por terceros, ¿no? Predios de propiedad inscrita ocupados parcialmente también por parte de terceros para aplicar el tema de la prescripción. Y predios por formalizar, predios que no tienen titular, ¿no? Ocupados, por supuesto, y que se va a realizar los diferentes procedimientos si estamos frente a propiedad privada, propiedad estatal, ya aplicamos los procedimientos de formalización. Pero como ven, lo que quiere reflejar esta, digamos, imagen es que se tiene que contar previamente con una base gráfica de propiedad, que toda la información se ingrese en un sistema informático, un sistema de bases gráficas, y ahí, en ese momento, tomar las decisiones. ¿Qué podría hacer? Rectificación, prescripción adquisitiva, tracto, una aclaración registral. Ahí tomaré las decisiones necesarias para poder darle solución a los problemas. Entonces, esto de alguna manera son los ojos del abogado para tomar una decisión la más acertada en los procesos de formalización. Entonces, este proceso permite de alguna manera que se trabaje sobre el tema
masivo de unidades territoriales donde se determinan en este proceso de diagnóstico, cuantificación, el tema de los predios que necesariamente tienen que ingresar a un proceso de rectificación para continuar con los procesos masivos de titulación. Ahora, había normas anteriores que regulaban este procedimiento. Teníamos la 667, que había el procedimiento de rectificación, pero también teníamos la 27161, que es la norma anterior de rectificación con la 1089, ¿no? Ahora, todos los procedimientos actuales de rectificación se rigen con la 014 actual. Esta 014 contiene las etapas del proceso de rectificación de áreas linderos y medidas perimétricas de predios rústicos inscritos en el registro de la propiedad, ¿no? Con el fin de modificar los datos técnicos, el tema de áreas linderos y medidas perimétricas, y además realizar la modificación de la ubicación y demás datos físicos establecidos en el levantamiento del predio, ¿no? Ahora, este procedimiento tiene las siguientes características, ¿no? Es un procedimiento de oficio o a pedido de parte. Cualquiera de los dos procedimientos podemos aplicar. Por supuesto que los de a pedido de parte son onerosos, están establecidos en el TUPA. Se aplica sobre predios inscritos, no sobre posesión. Tienen los predios, tienen que estar inscritos. Y por supuesto lo tiene que solicitar el propietario del predio. Solo se aplica cuando existen discrepancias mayores a los rangos de tolerancia. Si estoy dentro de los rangos, no necesito realizar rectificaciones. Se va a adecuar registros a la información que tengo. Cuando las discrepancias son menores, se aplica el tema de la prevalencia. Voy a aplicar el tema de la prevalencia de la información catastral y culmina con la entrega de un instrumento de formalización. Ese instrumento de formalización es el nuevo título de propiedad, con las nuevas medidas, los nuevos linderos y las áreas que corresponden a ese predio. Y ese instrumento se va a inscribir en el registro de la propiedad conjuntamente con el certificado de información registral, que es el plan. Entonces, ahí terminaría mi proceso de rectificación con la inscripción de ese instrumento, de ese título más el certificado de información catastral que permite de alguna manera recoger los datos técnicos para ingresarlos al registro de la propiedad. Entonces, hablamos el tema de los rangos de tolerancia, ¿no? Estos rangos de tolerancia establecidas en la ley del sistema, donde indica claramente hasta dónde en materia rural puedo de alguna manera tener datos que difieran con el levantamiento en campo. Entonces ahí tenemos rangos. Si tenemos un predio menor a 1 hectárea, se acepta una tolerancia del 7,5. Si tengo un predio entre 1 y 5 hectáreas, la tolerancia es a 6,3, y si predios mayores a 5 hectáreas, la tolerancia es 3%. Entonces, esto es digamos, el cálculo que se tiene que hacer para poder definir si estamos frente a un tema de tolerancias catastrales que no necesito rectificar, o si exceden estas medidas, automáticamente vamos al procedimiento de rectificación. Entonces, un ejemplo práctico es el siguiente. Tengo una partida registral, la 11, o la 12, 13, 14, de 4 hectáreas, inscrito en registros públicos. Y cuando hago el levantamiento de ese mismo predio, tengo 4,25. Entonces, al momento de hacer el comparativo, estoy dentro del rango de tolerancias, del 3%, ¿no? Del 6,3%, disculpe. En consecuencia, se aplica acá la tolerancia catastral. Estoy dentro del rango del 6,3. Y en el otro ejemplo, tengo la misma partida de 4 hectáreas, pero al momento de medir tengo 4,30. Y ahí sí estoy excediendo el rango de tolerancias. Consecuencia, ahí sí realizo una rectificación. Es decir, la rectificación procede cuando se hace el cálculo y excede el rango de tolerancia para poder aplicar el tema de este procedimiento de rectificación. Entonces, la rectificación puede darse sobre propiedades que pueden estar superpuestas unas con otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos un predio inscrito en el año 1960 de 200 hectáreas, 200 hectáreas, Fundo Chuquitanta, inscrita en registros públicos 1960 en la partida 11-11-11. Muy bien, 200 hectáreas. Y sobre esa área, inscrita en el año 60, tenemos una inmatriculación realizada en el año 95 por el EXPED sobre esa área. Muy bien, tengo una partida que se superpone sobre esa partida de este Fundo Chuquitanta. Entonces tengo dos partidas superpuestas. Y esta persona que de esta unidad catastral del año 95 adjudicada por el PET de 5 hectáreas,
quiere realizar su rectificación. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿No? La norma indica de que si es una superposición preexistente que existe en ese momento, yo puedo rectificar áreas, linderos y medidas perimétricas de mi predio que está superpuesto sobre este predio de mayor extensión. No hay ningún problema. Eso es lo que se llama una superposición preexistente. Entonces, puedo realizar esta rectificación. Pero en el caso de que sea una superposición sobreviniente, de que, por ejemplo, yo me esté colindando, no tenga superposición con mi vecino, él tiene 10 hectáreas y yo también tengo 10, no me superpongo. Y después, en el momento de ocupar el suelo, tomo parte de su área, ahí sí sería una superposición sobreviniente. Entonces, las superposiciones sobrevivientes no son aceptables porque estaría vulnerando derechos de terceros. Entonces, ese de alguna manera es el análisis que siempre se tiene que hacer. Y si vulnero derechos de tercero y ya pasó el plazo mayor a 5 años, lo que tengo que hacer es una prescripción adquisitiva de dominio, como parte, digamos, de este desarrollo temático de cuándo estamos frente a una rectificación, cuándo podemos hacerla y cuándo no. Muy bien, entonces, este tema de la prevalencia de la información catastral se establece de que para realizar un proceso de prevalencia de información catastral es necesaria la emisión de una resolución administrativa por parte del gobierno regional. La inscripción de prevalencias se establece a través de resoluciones administrativas. Muy bien, entonces, para realizar este proceso de rectificación es necesario contar con una base gráfica de propiedades. La base gráfica de propiedades me ayuda a poder determinar con certeza qué procedimiento es el que voy a aplicar, si es uno de prevalencia o es un tema de rectificación de áreas. Muy bien. Entonces, el reglamento, el 014-2022, establece una serie de etapas que se tienen que realizar en este proceso de rectificación. Las etapas contempladas en el reglamento están la presentación de la solicitud, verificación de los documentos, inspección de campo, elaboración de la información gráfica, planos y certificado de información catastral, notificación y publicación y emisión del instrumento de rectificación e inscripción en el registro de predio. Son 6 etapas que se tiene que, de alguna manera, respetar en este proceso de formalización. Muy bien. Primero, la presentación de la solicitud. ¿No? Entonces, tenemos que este proceso se inicia con la presentación de una solicitud dirigida, en este caso al gobierno regional, ¿no? Con funciones ya definidas en materia de saneamiento de la propiedad rural, que vamos a juntar la información que acredita la condición de propietario. ¿Cuáles son los documentos que acreditan la condición de propietario? Copia simple del título de propiedad que cumpla los supuestos establecidos en el 2018 del Código Civil. En realidad, lo que se va a juntar acá es el tema de la partida registral del propietario privado, porque estamos pidiendo necesariamente para una rectificación, es decir, la partida inscrita en el registro de la propiedad. Entonces, esta partida va a permitir que el titular del predio solicite el tema de la rectificación. Se ha puesto el tema de la copia del título, aparentemente lo han incluido dentro del reglamento, para poder enfatizar de que esta partida registral nació como consecuencia de una inscripción de inmatriculación. Por eso, pues, se enfatiza esto, pero en principal elemento para definir el tema de la titularidad es la partida registral del predio rústico inscrito. En el caso del ente formalizador no puede acceder a esta información, a estos servicios que están de alguna manera ya publicitados en la página web, porque uno puede acceder a las partidas registrales, ¿no? A información registral de todo tipo. El tema de los títulos todavía queda pendiente de poder obtenerlo en forma directa o rápida, salvo el pedido. Entonces, si es necesario que en esta etapa de la presentación de la solicitud se adjunte toda la documentación, la partida, el título archivado, los planos y toda la documentación necesaria del predio que se va a rectificar. Muy bien. Para predios ubicados en zonas no catastradas, ¿no? No catastradas, o cuando el área del predio respecto al catastro exceda las tolerancias catastrales. Acá hemos dicho de que casi todos los gobiernos regionales están de alguna manera indicando de que como la información levantada anteriormente está en PESAT, ya prácticamente estamos dentro de su supuesto de que es un área no catastrada y está solicitando
toda nuevamente la información técnica levantada por un verificador catastral, casi en la mayoría de casos, salvo excepciones, pero en la mayoría de casos está solicitando que todos los predios, aún tengan catastro, sean levantados nuevamente con el nuevo datum, WGS 84. La norma no lo dice, no lo dice, pero es una, digamos, orientación que tienen los gobiernos regionales de solicitar una información actualizada del levantamiento realizado por un verificador catastral. Entonces, para este caso de la rectificación, voy a tener que contratar un verificador catastral que me elabore toda esta documentación, el plano perimétrico a escala uno en 500, uno en 1000, ¿no? 2500, depende de alguna manera de la extensión del terreno, la memoria descriptiva, la data digital nativa, cómo he realizado el levantamiento utilizando el GPS, la estación de rastreo permanente, el postproceso que haga sobre lo mismo. El plano memoria descriptiva y la ficha catastral rural deben estar suscritas por el verificador catastral. Es decir, toda la información técnica tiene que estar suscrita por un verificador catastral del Sistema Nacional de Catastro, ¿no? Entonces, esta es la información que se levanta de alguna manera que permita el tema de iniciar el procedimiento de rectificación, porque tengo que hacer un levantamiento donde establezca justamente esta diferencia de área para poder escribir. Pero dice la norma, si es un área catastrada, solamente basta indicar el código de referencia catastral. Pero acá viene el tema. Si esta área es zona catastrada, conforme lo dice la definición del reglamento, solamente bastaría indicar el código de referencia, pero si está en PESAT, nuevamente el gobierno regional me va a observar y me va a pedir que nuevamente levante en el nuevo datum, en WGS 84. Entonces, esas son las discusiones que hay con respecto al tema de presentación de documentación con respecto a zonas catastradas. No debería pedirme, pero en la mayoría de gobiernos regionales están exigiendo que se presente esta documentación para continuar y seguir el procedimiento, debido a que ellos no tienen personal ni equipo para hacer lo que se llama la famosa actualización catastral, ¿no? Que deberían hacerlo directamente. Por esa razón, recurren al administrado para que proporcione toda esta información. Entonces, además de esta parte técnica, además de la solicitud, la partida registral que hemos visto, ¿no? El título archivado, digamos el plano del título archivado, y este plano levantado, ya sea en área catastrada y no catastrada, plano levantado por el verificador catastral, se pide nuevamente y pide copia simple de la partida registral, plano perimétrico y memoria descriptiva del título archivado de qué? Del legajo inscrito, de la partida matriz inscrita del Estado. Acá también es otra contradicción. Si en la primera parte me indicaba de que solamente me va a pedir la partida registral del predio que voy a rectificar, acá me está pidiendo de un predio matriz del Estado, ¿no? Entonces, acá hay también otra contradicción. Es decir, lo simple en una rectificación es solamente que la entidad, el gobierno regional, me exija la partida registral de mi predio, que tiene 10 hectáreas. Ese predio de 10 hectáreas que voy a rectificar, esa información registral es la que me tiene que pedir, la partida, la ficha, el título archivado y el plano. Pero no me va a pedir, no me debería pedir de la matriz, de donde salió mi predio. Si mi predio tiene 5 hectáreas y el predio matriz tiene 200, no me puede pedir el plano, el título archivado de las 200 hectáreas. Entonces ahí hay otra contradicción con respecto al texto mismo, pero hay que interpretar de que como estoy haciendo una rectificación, basta con presentar el tema de la partida registral que voy a rectificar. Ya la demás información ya está en la base gráfica de propiedades, ya no necesito presentarla porque es parte del trabajo elaborar y actualizar esta base gráfica de propiedades. Entonces hay 30 días hábiles para poder atender esta solicitud. Muy bien. Entonces, toda esta información, como siempre, es presentada en mesa de partes, sube al jefe de la unidad de saneamiento y es repartida y entregada a las brigadas. La brigada va a hacer el análisis de la información, va a revisar la información y si encuentra una observación, va a elaborar un oficio que va a ser entregado al administrado, dándole 2 días para poder subsanar. Si subsana, se emite un informe positivo, ¿no? Un informe positivo de calificación para que continúe a la siguiente etapa. Si es negativo, en este caso es un tema se declara el abandono del procedimiento y se emite una resolución.
No lo indica la norma, pero generalmente para poder impugnar necesito una resolución de abandono para poder ver si apelo o no de esa decisión. Muy bien. Entonces, una vez que el informe es positivo, continuamos en la siguiente etapa, que es la inspección de campo. En este momento, la brigada va a tener que ir a campo a verificar la información presentada por el verificador catastral. Entonces, el técnico verá o definirá todo el tema de que el levantamiento realizado por este verificador va a tenerlo que confirmar a través de un levantamiento nuevo que haga con su equipo GPS. Va a tener que seguir con su equipo, medir y tomar las medidas para comparar esta información levantada por el verificador con la que tomó en campo. En la parte registral, en la parte legal, digamos, tendrá que ver de que este predio no se superponga con otros predios y genere un tema de superposición. Tenemos que verificar los colindantes, si hay una superposición, de alguna manera que podría repercutir sobre el proceso de formalización, si esta persona es el titular o la ha vendido, es decir, una serie de datos legales que podría de alguna manera detectarlo en campo. Además, el técnico del gobierno regional va a tener que levantar una nueva ficha que recoja de alguna manera el catastro. Y esta ficha es la que se va a subir al sistema, ¿no? La ficha levantada por el técnico de campo en la inspección. Muy bien. Entonces, se elabora la información gráfica con todos los datos. La información gráfica, se levanta el predio y se verifica realmente si el predio ha sufrido alguna modificación sin vulnerar derechos de terceros, ya hemos dicho. No puede vulnerar derechos de terceros. Solamente es la misma medida de los lotes, la misma forma que al momento de realizar esta medición modifica el área o modifica los linderos o las medidas perimétricas del predio. Entonces, esa es la comparación que se va a hacer y sobre esta información se va a elaborar los planos. Quiere decir, se va a elaborar el certificado de información catastral. Entonces, se elaboran los planos, se elabora este certificado de información catastral, que es el producto final con los nuevos linderos, la nueva área y las colindancias que tiene el predio para efecto de poder generar a futuro este título de saneamiento, ¿no? Para poder inscribirlo en el registro de la propiedad. Entonces, este es el producto con respecto a planos. Entonces, van a haber una serie de situaciones que van a tener que ser analizadas, como hemos dicho. Si el predio guarda la misma forma, si el predio está creciendo, si el predio agarra parte del propietario privado anterior o el colindante, entonces estas situaciones se tendrán que analizar caso por caso. No en todos los casos es rectificación. Entonces, tenemos que analizar la casuística establecida en cada uno para ver si realmente se trata de una rectificación o de una prescripción adquisitiva de tomar áreas de propiedad privada. Entonces, una vez terminada la parte de, digamos, del levantamiento, la parte, digamos, de elaboración de los planos, del certificado de información catastral, se va a notificar. Se va a hacer una notificación en el predio, se va a hacer la publicación también en el diario oficial de peruano y también, de alguna manera, las autoridades del lugar van a tomar conocimiento de este procedimiento. Se van a pagar los carteles por un plazo de 7 días, levantándose el acta en el primer día para tomar de alguna manera el inicio de este plazo de 7 días para que las personas puedan tomar conocimiento del procedimiento de rectificación. Además, se va a notificar al titular del predio, ¿no? Al titular y generalmente a los colindantes de este procedimiento de rectificación para que puedan presentar pues sus medios impugnatorios, entre ellos el tema de la oposición si lo creen conveniente. Entonces, los interesados que se crean de alguna manera afectados, que pueden ser los colindantes o puede ser otra persona que pueda ser titular o haber comprado ese predio, etcétera, una serie de situaciones que se pueden presentar, pueden solicitar en esta oposición rectificar las medidas o rectificar la información que proporciona o que se está publicitando, ¿no? Para efecto de rectificar este predio. Puede ser que los nombres no estén incluidos todos los titulares, por ejemplo, un caso de rectificación en que habían 4 copropietarios y en el tema de la publicidad solamente ponen a 2. Ahí hay un error que hay que rectificar. Entonces, esos datos se pueden rectificar o en todo caso, tiene que aquel que sienta perjudicado de que el predio rectificado está afectando su derecho de propiedad del colindante, presentar una oposición.
Y esta oposición tiene que ser fundamentada con medios probatorios que permitan definir exactamente que se está vulnerando el tema de los derechos de propiedad de terceros, afectando derechos de propiedad debidamente inscritos con los colindantes. Entonces, estas oposiciones son resueltas en primera instancia administrativa por parte, de alguna manera, del jefe de la unidad de saneamiento rural, ¿no? La dirección agraria, y en segunda instancia puede ser apelada esta decisión y subir a segunda instancia administrativa. Ya en la segunda instancia se establecerá quién es el que va a resolver dentro del ROF de la entidad. Ahí se establece quién es el encargado de resolver en segunda instancia administrativa. Muy bien. De no mediar oposición, o si esta es resuelta en forma, de alguna manera, se declara la improcedencia de esta oposición, automáticamente el gobierno regional emitirá el instrumento de rectificación. Rectificará este predio, lo va a rectificar, para lo cual emitirá este instrumento, este título de rectificación, y también emitirá el plano, que es el certificado de información catastral, ¿no? Para efecto de que esos documentos se puedan inscribir en el registro de predios. Correcto. Además de este tema de rectificación, de poder emitir este título de rectificación, ¿no? Este título que estamos viendo acá, este título de rectificación, este instrumento de rectificación, más el certificado que se van al registro, van a cambiar de alguna manera los datos de la inscripción registral. El predio va a decrecer, aumentar su área o a disminuir su área, y los linderos van a variar conforme al tema del certificado que se ha levantado, conforme a los datos técnicos. Y eso conlleva necesariamente una actualización del catastro. Es decir, el catastro se va a actualizar en mérito a esta rectificación realizada justamente por el equipo técnico del gobierno regional. Entonces, termina ahí la rectificación y pasamos a servicios prestados, catastrales prestados en exclusividad. Y estos servicios lo que buscan es otorgar información, otorgar documentación a los administrados para que ellos puedan de alguna manera tramitar en forma directa sus procedimientos ante el registro de predios, ante SUNAR o ante el Poder Judicial, ¿no? Entonces, aquí el gobierno regional, su objetivo es la entrega de documentación, en este caso certificado de información catastral y código de referencia o ubicación de planos y memorias, para que el administrador realice su propio trámite. Acá el gobierno regional no va a hacer ningún trámite. Quien va a realizar el trámite es el propio administrado, para lo cual necesita información, necesita documentación. Entonces, los servicios prestados a exclusividad son el servicio prestado en exclusividad de asignación de código de referencia catastral. Correcto. Y expedición del certificado de información catastral, que es el plano. El código, ¿no? La numeración con respecto a la identificación numérica del predio, se tiene que dar para efecto de su inscripción ante el registro. Y la expedición del certificado es el plano que va a sustentar esta inscripción. ¿Con qué fines se van a entregar estos dos documentos? Con fines de inmatriculación. Y ahí viene el tema. Si yo, administrado, solicito al gobierno regional que me entregue el código de referencia de mi predio, ¿no? Y el certificado de información catastral, es necesario que yo cuente con un documento que acredite mi título de propiedad extrarregistral, para lo cual posiblemente tenga una escritura pública, una sentencia judicial, un laudo arbitral, es decir, un documento que me dé o que me permita inscribir en el registro de la propiedad. Por ejemplo, también puede ser un título supletorio, pero tengo que contar con ese documento para poder llevar adelante mi inscripción. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo soy poseedor de un predio rústico, tengo 20 años y solamente tengo una constancia de posesión, no voy a solicitar estos documentos porque con esa constancia o un contrato de compra-venta simple no me van a permitir inscribir mi derecho de propiedad vía inmatriculación. La inmatriculación, conforme al 2018 del Código Civil, opera por escrituras públicas mayores a 5 años o título supletorio. El 2018 del Código Civil no habla de contratos de compra-venta o contratos de compra-venta con firmas legalizadas o minutas. Habla de escrituras públicas con una antigüedad mayor a 5 años o títulos supletorios. Entonces, acá estamos viendo
de que necesariamente se tiene que acreditar una titularidad del predio extrarregistral para poder solicitar estos documentos necesarios para poder llegar al tema de la inmatriculación, razón por la cual es necesario que se califique este pedido con ese documento, con copia del documento que va a merituar la inscripción de este derecho vía esta inmatriculación. Pero también este primer servicio se puede realizar para la modificación física de predios inscritos. Entonces, es otro pedido que se hace. ¿Y cuándo se da estos casos? Cuando yo, titular de un predio rústico, tengo mi partida registral 11 con 10 hectáreas y necesito hacer una modificación. Cuando hablamos de modificación física, estamos refiriéndonos a, por ejemplo, a la independización. Tengo 10 hectáreas y quiero partir mi predio en 2 hectáreas de 5 es una independización. O cuando tengo dos predios, uno de 10 hectáreas y otro de 15 quiero juntarlos, acumularlos y tendría 25 hectáreas. Entonces, para los casos de independización o acumulación de predios inscritos de mi propiedad, puedo solicitar también los códigos de referencia. En este caso sería un nuevo código si estoy acumulando y si estoy fraccionando, si estoy independiente, serían dos códigos y los planos que son los certificados de información catastral. Entonces, estoy pidiendo entonces documentación que me permita independizar o acumular mis predios que son de mi propiedad para llevar ese pedido al registro, para lo cual tendré que elaborar una escritura pública de independización o acumulación unilateral, porque yo soy el propietario, o presentar una solicitud al respecto. Entonces, ahí de alguna manera está concentrado este segundo pedido. Y el tercer pedido dice para la actualización de información catastral. Acá está el famoso procedimiento de actualización, que también se puede hacer ante el gobierno regional. Entonces, igualmente, tendré que solicitar el tema de la código de referencia catastral y el certificado de información catastral, ¿no? Para un tema de actualización, pero la actualización no lo dice, debería ser de información catastral de predios también inscritos para hacer actualización catastral. Entonces yo tendré que ser, para actualizar mi predio, propietario del mismo para poder tramitar este procedimiento ante el gobierno regional. En el B tenemos el servicio prestado en exclusividad ya de asignación de código de referencia y expedición del certificado igualito. El código y el plano, ¿no? Para la modificación física de predios, no, predios inscritos en zonas catastradas. El anterior caso fue para zonas no catastradas y acá tenemos para zonas catastradas. Igualmente, para la modificación física estamos concluyendo de que puede ser para independización o para acumulación de predios. Entonces, esos pedidos van a permitir solicitar la asignación de estos códigos de referencia y el certificado de información catastral que me permitan inscribir mi derecho en el registro de la propiedad, ya sea para fraccionarlo o para acumular predios de mi propiedad. Muy bien. El tercer servicio es servicio prestado en exclusividad de expedición de certificado, ya no hablamos de código de referencia, sino del certificado que es el plano, para inmatriculación de predios rurales en zonas catastradas. Entonces, aquí se supone que ya hay un código de referencia asignado por ser un área catastral. Entonces, lo que nos falta es un certificado de información catastral. Entonces, ¿para qué? Para inmatricular un predio. Pero para inmatricular necesitamos, conforme al 2018 del Código Civil, una escritura pública mayor a 5 años y o título supletorio. Y con esos documentos recién me voy a registro. Entonces, yo no puedo aplicar este procedimiento de servicios si solamente tengo un documento que no me acredita esta condición de título supletorio o escritura pública mayor a 5 años. Estamos hablando de las famosas constancia de posesión, estamos hablando de los contratos de compra-venta, minutas u otros documentos que no acreditan una titularidad permitida para poder inscribir directamente por inmatriculación en el registro de predios. En esos casos, si solamente tengo documentos de posesión o estos documentos de propiedad imperfectos, debo solicitar al gobierno regional la titulación vía un procedimiento a pedido de parte, ¿no? Vía el tema de adjudicación en terreno del Estado no inscritos, que está regulado en el 014. Entonces, va a depender mucho de los documentos que
tenga para poder solicitar estos servicios. Y el último servicio son servicios prestados en exclusividad de visación de planos y memorias descriptivas. ¿Para qué? Para procesos judiciales, en zonas catastradas y en zonas no catastradas. ¿Qué procesos judiciales son los que podrían de alguna manera llevarlos a una inscripción registral? Generalmente el tema de la prescripción adquisitiva de dominio vía judicial o el tema de título supletorio. Entonces, en esos casos, para presentar mi demanda, tengo que adjuntar los planos visados por el gobierno regional y la memoria descriptiva, siempre y cuando el predio que voy a sanear vía este procedimiento de prescripción, se encuentre en zona rural, se encuentre en un área rural. Si este predio se encontrara en zona urbana o de expansión urbana, quien debería avisar los planos es la municipalidad. Entonces, acá se establece un tema de la competencia. Este procedimiento, este servicio es exclusivo solamente para predios rústicos en zonas rurales. No es aplicable otorgar o visar planos y memoria descriptiva para procesos de prescripción en zona urbana o en zonas de expansión urbana. Ahí el responsable de visar esos planos es la propia municipalidad que tiene competencia. Y al final del procedimiento, una vez que yo vise los planos y las memorias, no necesariamente me conlleva que voy a ganar el proceso judicial. Puede ser que al final me declaren infundada la demanda, mal elaborada, mal presentada. Ya eso depende del, digamos, el abogado que esté, digamos, asesorando a esta persona para poder lograr el objetivo de inscribir su derecho de propiedad. Entonces eso mucho va a depender de la elaboración de la demanda, pero como medios probatorios se adjuntan a la demanda para poder iniciar este proceso judicial de prescripción adquisitiva o título supletorio. Muy bien, señores, hasta acá hemos visto la exposición de rectificación y de servicios prestados a exclusividad. Entonces vamos a pasar a la sección preguntas. Habían tres preguntas, por favor, con los organizadores de tres personas que habían quedado en la sesión anterior. Empecemos con ellos, por favor. ¿Me dan el orden? Sí, doctor. Empecemos con Francis Lazo, por favor. Ya, a ver. Sí, doctor, buenas noches. Buenas Escucha, noches, Francis. Buenas noches, sí. Le escucho. a ver, voy a tratar de ser breve y puntual, Por doctor. favor, sí, sí, por favor. Doctor, es el caso de que en agosto yo generalmente trabajo con comunidades campesinas. ¿Correcto? Ya, entonces, se da el caso de que una comunidad campesina en 1924, o sea, le adjudica, ¿no? Por reforma agraria, Ujú, ¿no? Adjuntando su plano y su memoria descriptiva. Luego, como se llama al hacer la georreferenciación, actualizada justo el año pasado, hay o sea, sale una extensión mayor al 1%, pero que considero que está dentro del régimen de tolerancia. ujú. Entonces, en sí, en forma, como se llama, voluntaria, o sea, la comunidad se ha hecho el trabajo y existe y también, o sea, está ocupando todo ese territorio. Y ahora lo que se quiere es para regularizar que que se considere con el área real ya georreferenciada. ¿Cuál es el trámite a seguir, doctor? Porque Ya, sí, hay dos, ¿no? Dos sí. procesos. Ya, mira, si el predio ya se encuentra inscrito en registros públicos, esta comunidad campesina, el procedimiento que se debe realizar para tema de comunidades es el tema de la georreferenciación de comunidades. Es un procedimiento que ya está establecido en el gobierno regional. Entonces, se tiene que pedir ante el gobierno regional el tema de la georreferenciación para el cual se van a presentar los requisitos que exige la norma para que el gobierno regional al final defina un plano ya georreferenciado con coordenadas, levantando los hitos, tomando como referencia pues las nuevas actas de colindancia para poder rectificar esta área e inscribirla en el registro de predios. Entonces es un procedimiento, vuelvo a repetir, que se realiza ante el gobierno regional para determinar exactamente las áreas reales de esa comunidad campesina. ¿Correcto?
Muy En bien. este caso no procedería entonces el que haya hecho por mutuo propio, o sea, la comunidad haya mandado No, el... va a servir, sí, como complemento, por supuesto. Toda la información levantada sirve para todo, para el trabajo. Pero, vuelvo a repetir, quien va a medir, va a hacer los levantamientos y va a validar la información es el gobierno regional, que tiene que hacer su propio levantamiento con sus equipos, con todo el tema geodésico, con el tema, digamos, de levantamiento de las fichas, las actas de colindancia para poder definir exactamente los linderos de ese predio. ¿Correcto? Ya. Tenemos que tenerlo por ahí. Correcto, muy bien. Otra Lo pregunta, por otro, favor. lo otro, doctor, es también algo relacionado a eso, de que al momento de que se hace el levantamiento, hay un sector, o sea, de también que no pasa el 1%, o sea, donde siempre han estado en posición de antes incluso de la reforma y posterior también hasta la actualidad. Entonces, como tiene más de 30 años de posición, entonces la opinión era de que se haga ya, más, con más celeridad por vía de prescripción adquisitiva, o sea, por prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, ante el Ya. juzgado provincial, y el juzgado provincial lo deriva, dice, no, yo no tengo competencia, que vaya a la capital de la región. ¿Es así, doctor? Si no tiene No, competencia. no tiene competencia porque los terrenos comunales no se pueden prescribir. No se pueden prescribir. Si una persona que tiene predios rústicos al interior de la La comunidad, misma comunidad, doctor, para la propia ah, comunidad. a la propia comunidad quiere prescribir terrenos. Así es, doctor. Ya, Se ya, por ha eso, encontrado un área no que no está inscrita ni tampoco registrada, ya. o sea, no está titulada esa parte. Claro, ahí tendrías que ir a un proceso judicial, pues, de prescripción, para lo Y cual tendrías que visar justamente los eso se ha planos. presentado, doctor, a la provincia, pero la provincia, no, que vaya Ya, pero ¿has visado los planos en el gobierno regional? en la municipalidad No, pues, es que ¿es urbano o rural el predio? rural, doctor. ¿Ah? Rural, doctor. Rural. Ah, es el gobierno regional que te visa los planos, no la municipalidad. Y después que los vises, por eso este procedimiento que hemos visto dice visación de planos para proceso judicial. Una vez que el gobierno regional los vise, con la memoria descriptiva, los tienes que llevar al Poder Judicial competente. Tendrás que ver la competencia, quién es el juez de primera instancia en la jurisdicción que tú me indicas, que es el competente para realizar el tema de la prescripción. ¿Sí? Pero ellos Pero, de sí, oficio pero han pasado vuelvo a decir y vuelvo ya. a repetirte. La prescripción se da contra terrenos de propiedad privada. Ese terreno le tiene que pertenecer a alguien para hacer prescripción. Si no hay un propietario, ese terreno le pertenece al Estado. Entonces está de más hacer un proceso de prescripción. Lo único que tendrías que pedir que el gobierno regional te lo adjudique como comunidad campesina, más no hacer prescripción. ¿Sabes qué, doctor? Al hacer la investigación así, el que figura, o sea, por lo menos el más próximo es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y Por justo eso, le pero por estamos eso, pasando a ellos. aún sea el propietario de transporte, lo que tiene que hacer el gobierno regional es asumir competencia y titular y otorgarle el derecho de propiedad a la comunidad campesina vía el procedimiento de saneamiento. No hay ningún problema. Ya, doctor. El ¿Ya? otro, doctor, por favor, Disculpa, pero tengo que ver las otras preguntas, si no, no en vamos todo a caso, tiempo. doctor, será en la próxima. Sí, Ya, por favor, en la próxima. Muy bien. ¿Quién sigue, por muchas favor? ¿Quién sigue? Sigue Jaime. Jaime, por favor. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Buenas noches. Doctor, el 2010 yo ocupé unos terrenos seriazos ¿Ya? y hay contestación del juez. De ahí eh, era Eriazo. Y ahora veo que la población está, asentamientos humanos ya están a mi costado. Entonces, yo me dirijo en este caso a la región o a la municipalidad, porque ya, pero yo he ido a la municipalidad y sé que y no hay una ampliación de área urbana, pero sí está ya hay viviendas ahí. Me dice que no tienen presupuesto para hacer el proyecto de ampliación urbana. Entonces yo ahorita estoy Ya, en una disyuntiva. pero estos terrenos que tienes tú, ¿cuánta área ocupas tú? Son 3 hectáreas.
3 hectáreas. Si estás realizando actividad agropecuaria, cultivos, Sí, había una huerta de las cuales, ya, de las 3 hectáreas, estoy trabajándolas 1 hectárea y un poquito más, ya, porque el resto es ya, rocoso. Pero lo tengo ya, delimitado perfecto. todo. Ya, muy bien. Ahí tenemos un eriazo habilitado. Si estás al 2010, cumples con la condición. Lo que tendrías que presentar es una solicitud al gobierno regional pidiendo la titulación del área que estás ocupando, que estás cultivando, ¿no? Por un procedimiento de un eriazo habilitado. Correcto. Entonces, el trámite que Ya, tienes que hacer no en la municipalidad, sino en el gobierno regional. Ahí tendrías que presentar tu doctor, solicitud. ya, mire, yo he estado haciendo los trámites, estos son en la región de Arequipa. Estuve haciendo los ¿Ya? trámites, realmente ahí no hay acceso de agua. Yo estoy usando el agua, diríamos, agua potable. Sí, no hay problema. No hay problema. Pero ellos me dicen, no, tengo que tener Recurso hídrico. Un recurso hídrico, pozo. ya Sí. sabe, sí, y como eso No. está en la parte alta, en un cerro, Ya. no es imposible. Tampoco No. llega esos camiones cisternas para hacer un tanque. No, 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 es inaccesible hasta el momento es inaccesible. No, el tema de recurso hídrico se pide en un procedimiento de 0,26 de procedimiento de adjudicación de terrenos seriazos de 3 a 15 hectáreas. Ahí sí se pide el tema de la factibilidad de recurso hídrico para poder titular. En los seriazos habilitados no, porque tú ya utilizas otros mecanismos para efecto de regadío, ya sea por cisternas, por pozos o X formas de poder obtener agua para poder regar o habilitar tu terreno. Entonces, ahí no te tiene que pedir necesariamente el tema de una certificación de recurso hídrico para el tema del eriazo habilitado. Si ya está habilitado, ya tú tienes una metodología de cómo lo has habilitado ese terreno y lo has incorporado a la agricultura. Consecuencia, no te deberían rechazar el expediente. Entonces, continúa con tu expediente de eriazo habilitado, no de eriazo, porque si vas al eriazo, ahí sí te van a exigir un proyecto, te van a pedir la factibilidad de recurso hídrico, te van a pedir que de alguna manera presentes toda la actividad del programa que vas a desarrollar. Entonces es un procedimiento mucho más largo y más tedioso. En cambio, el eriazo habilitado no, es por la posesión y la actividad agropecuaria que ya vengas realizando. Esa es la diferencia. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, yo hice lo que usted me está diciendo ¿Ya? y ellos me indicaron de que como no tengo acceso a agua, ¿Ya? que cambie para una granja. Lo cambié de una granja, pero si ya tenía leo, más de 1 hectárea de árboles frutales, por tal razón yo dije, desistí del terreno El agrícola, pedido. Sí. sí, y No, me por eso fui te al otro digo, lado. seguro has presentado como un rústico y no es rústico, pues es un eriazo habilitado, es otro procedimiento. Lo que tienes que presentar es como eriazo habilitado. Ya, ahí empieza tu procedimiento, no como rústico. Si va como rústico, te lo van a rechazar. Eso no es rústico, es un eriazo habilitado. Vas a tener que al final pagar valor arancelario de ese terreno, necesariamente vas a tener que pagar. No es gratuito en un eriazo habilitado. ¿Correcto? Muy Ok, bien. correcto, Ok, doctor. muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. ¿Quién sigue? Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Doctor, dos consultas, por favor, lo más breve voy Sí. a Ok. hacer. Mm, un poco me maría en el tema de los años para el tema de saneamiento. Un Ujú, familiar ingresó un documento a la Agricultura ujú, donde presentó, como no tiene antecedentes registrales, presentó su transferencia de posesión que lo adquirió el 2022. ujú. Pero como mencionó usted que eso se puede hacer su sumatoria de plazos, entonces también eso lo adjuntó. Pero lo que no me queda un poco claro es que tal vez lo pueden observar por el tema, como usted dijo, hasta el 2020. O sea, como él recién Sí. lo adquirió el 2022 y esa suma de plazo ya no correspondería porque él recién lo adquirió el 2022. O sea, un poco ahí la duda, Ya. doctor, ¿se puede aclarar? Claro, es que
Lo que pasa es de que, por ejemplo, imagínate ese predio me pertenece a mí, yo soy poseedor del 2018, ¿ya? Y yo lo adquirí de alguna manera el 2018 por una compra-venta que me hizo una persona, ya. Yo tengo un contrato de compra-venta del 2018 que le compré a un tercero. Y después, en el 2022 te lo vendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes dos contratos, uno del 22 y otro del 18. Esos dos documentos se presentan porque la persona te ha vendido el terreno, pero en realidad te lo está vendiendo la posesión. Entonces, esta posesión del 2022 más la posesión anterior se suman. Y es el tiempo que tienes sobre el periodo rústico. Es la suma de plazo posesorio, ¿ya? Ah, Ahora, sí calzaría, si es sí, sí que cabría. La suma de plazo posesor se aplica porque el propio artículo de prescripción también señala de que se suman plazos posesores. Es decir, la posesión se puede transferir y eso suma a la posesión en general. No es una sola posesión de que yo termine, la persona está 10 años, yo comienzo a poseer y recién se cuenta la posesión. No, la posesión anterior se cuenta porque me está transfiriendo esa posesión. aquí está un poco con miedo. ¿Ya? Bueno, Por sí, eso hay que fundamentarlo en el momento de presentar los documentos, ¿correcto? Hay que fundamentarlo para que lo mm, entiendan así, sí, ya, doctor, ¿ya? muy Ok, entendido. La otra perfecto. consulta, doctor, por Sí, favor. El sí, tema dígame. de la emisión del certificado de información catastral para inmatriculación, específicamente, porque yo entiendo para inmatriculación es que no tienen antecedentes registrales y todo ello. Si Claro, bien tiene un código ya en el sistema, ¿cuándo aplica eso? Porque a veces eso no, obviamente no ha terminado su inscripción, ¿no? Se ha claro, quedado, no ha concluido. O sea, en el sistema, ponte que está como plano migrado, datos completados, no ha terminado, o está en el sistema el PESAT 56. ujú. ¿Eso aplica para todo el área? ¿O cuándo es aplicable, doctor? No entiendo bien porque también hay asignación con fines de inmatriculación. Claro. Mm, Es Poco que me confundo. primero, antes de la parte técnica, tienes que ver primero, analiza la parte legal. Primero, ¿la persona que está solicitando es propietaria o poseedora? Entonces, ahí defines, si es poseedora, tiene documentos de posesión, un recibo de luz, agua, un certificado de cultivo, etcétera, la diferentes medios probatorios, pero solamente de posesión, ¿correcto? Entonces, esa persona no podrá solicitar este procedimiento por las puras. No tiene sentido porque nunca va a inscribir ese predio, nunca lo va a inmatricular, porque no tiene un documento que lo respalde. En cambio, si la persona que va a pedir este servicio tiene una escritura pública de hace 10 años, que lo compró ese predio y sigue cultivando, realiza actividad, entonces sí tiene la condición de poder inmatricular ese predio porque tiene el documento que exige el registro de la propiedad, que es una escritura pública mayor a 5 años. ¿Correcto? Entonces, ¿qué le falta además de la escritura? Le falta el plano. Entonces, tienen que tramitar su certificado de información catastral y tiene que tener también el código de referencia. Si la zona ya está catastrada, entonces el código de referencia ya automáticamente te lo van a dar. No solamente basta con pedirlo. Pero el certificado de información catastral necesariamente vas a tener que tramitar, hacer el trámite y te lo van a otorgar con este código de referencia y automáticamente el código de referencia, el certificado de información catastral, más esta escritura pública van a ingresar directamente al registro en una solicitud, en un rogatorio, para que se pueda inmatricular ese predio. Correcto. Entonces, ahí está el trámite diferenciador cuando estamos frente a un pedido de estos documentos para un tema de inmatriculación. Tengo que tener el documento legal que me permita la inmatriculación. Si no lo tengo, no puedo tramitar estos procedimientos, porque no lo voy a poder inscribir. Y eso no importaría si cuando le han asignado el código estaba en PESAT 56. O sea, no No, tendría que... no, porque en el momento que pidas el procedimiento lo va a actualizar, porque te va a dar un certificado de información catastral que va a tener el código con el nuevo levantamiento. Por eso que justamente te están pidiendo información técnica. En los casos de estos de inmatriculaciones, te están pidiendo de que presentes información técnica en áreas no catastradas. Pero si está catastradas, el código de referencia. Pero ya hemos dicho de que se están agarrando del oficio 12/2024 Minagri, por la cual aún siendo área catastrada, te van a pedir el levantamiento del verificador catastral. Y ahí es donde van a actualizar la información.
Ay, sino que, doctor, el caso era que hay una partida una partida matriz que ya ha sido titulada y esa Ya. se ha dividido en dos y una de ellas está titulada y la otra no ha concluido su proceso, pues no se ha inscrito y está y es como que de esa área que no está titulada, Por eso, está con plano, si al no está parecer, titulada, se solicita por eso, para inmatriculación. por eso, ¿Aplicaría? si tienes el documento de inmatriculación, si tienes el documento que te permite inmatricular, lo haces, inmatriculas. Pero si no tienes el documento, solamente tienes posesión, va solamente en pedido, a pedido de parte al gobierno regional para que te entregue el título, seguido el Ah, procedimiento de así sea adjudicación. parte de un área matriz y ya inscrita. No, por eso. Si está inscrita, ya no puedes inmatricular. Ya este procedimiento que te hemos comentado ya no va. Si ya está inscrita a nombre del gobierno regional. Si está inscrita a nombre del gobierno regional en una partida matriz, lo que tienes que solicitar es la adjudicación, que te adjudique, que te titule, en mérito a la posesión física que tienes del predio. Así ¿Correcto? es, si ese si fuera la matriz en el estado, pero si fuera un particular, Pide la prescripción adquisitiva. prescripción o Pero en los dos casos asignación, no podría. es inmatriculación, pero en los dos casos no es inmatriculación porque el predio ya se encuentra inscrito. La Claro, inmatriculación es para predios no inscritos claro, hacer una prescripción o asignación de. o adjudicación estatal. Así es. Ah, ¿Ya? ya, Muy doctor, bien, ok. gracias. Ok, otra pregunta, por favor. ¿Quién sigue? Bueno, doctor Miguel, había una Sí, consulta del día de martes, no sí, sí, pudo por preguntar. favor. ¿Quién es el que va a hacer la consulta, por favor? Alejandrina, ahora le estoy habilitando el micrófono. Ya, Alejandrina, por favor. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Buenas noches, sí. Le comento un caso, doctor. Sí, Yo por soy favor. de Yungay, de Ancash, de un distrito en el cual hasta el año 1998 todos éramos propietarios, pero privados, pero no quizá registrados en registros públicos. Pero la comunidad que se tenía en el distrito era para uso y usufructo de los dos cerros, pero el presidente de la comunidad en ese año lo titula todo el pueblo, nuestras casas también. Y en el 2012, COFOPRI nos ha separado las casas, nos ha dado el título, pero no así nuestros terrenos. ¿Cuál sería acá la alternativa, de acuerdo a su experiencia, para Ya. poder nosotros tener ese mérito a nuestros terrenos? Porque en caso mío, mi papá ha hecho compra por escritura pública, por juez de paz, hay testamento de mi abuelo registrado, de mi papá, y lo peor es que quien hizo la comunidad para usufructo del pueblo fue mi señor padre. Muy bien, correcto, muy buena pregunta. Con respecto a la zona urbana que ya tituló COFOPRI, ahí terminó el proceso de titulación. Las personas ya tienen su título de sus viviendas. El otro caso que me planteas son los predios rústicos, la parte rural, digamos, ¿no? De la comunidad que ustedes tienen de alguna manera la posesión y tienen documentos, escrituras. Ya, esa zona no lo ve COFOPRI, principio, ¿no? Eso no es competencia COFOPRI. En esos casos de los predios, estos predios rurales o estos predios de actividad agropecuaria que están realizando, cultivo o cercados, el competente para titular es la propia comunidad campesina. Entonces, estos predios se tendrán, de alguna manera, los titulares o las personas que estén con la administración o la, digamos, la titularidad de estos predios, tendrán que solicitar a la Asamblea Comunal que en la próxima reunión se acuerde transferir estos terrenos a cada uno de los comuneros o terceros que están en posesión de esos predios. Entonces, eso ya se realiza a nivel de acuerdo comunal, de asamblea comunal, con los dos tercios, para que se pueda de alguna manera acordar, tomar un acuerdo en asamblea que permita la independización y posterior titulación de esos predios, ¿no? Eso de alguna manera tiene que ser necesariamente un acuerdo de la Asamblea Comunal para poder independizar esos predios y adjudicar a las personas que están en posesión. ¿Correcto? ¿Es la única vía, doctor? Sí, es la única vía. Es la única Y vía. en el supuesto que ellos se nieguen, no lleguen a los dos tercios. Ya, ahí quedaría las personas
que tienen escrituras públicas antiguas, y que puedan iniciar un proceso de mejor derecho, indicando que esas escrituras son anteriores a la comunidad campesina y piden un derecho de reconocimiento de alguna manera en este mérito de esos documentos que acrediten propiedad, no posesión. Los que acrediten propiedad podrían ir a un procedimiento de mejor derecho contra la comunidad campesina, pero eso es un proceso de carácter judicial. Sáqueme de una duda, doctor. Yo Dime. consulté hará unos 10 años a Ajá, un abogado. Yo no soy abogada, soy ingeniera. sí. Y lo que me mencionó era que las propiedades que Ujú. han sido adquiridas, ya sea por escritura pública, por juez de paz, antes de 1920, no pueden ser comunidad. Claro, exacto. Eso está ¿Es en la correcto? eso es correcto, está en la ley de comunidades. Lo que Ey, pasa que es este tema de las escrituras públicas posteriores a 1920 es un tema ya de discusión judicial, depende cómo planteen la demanda. Generalmente estos terrenos no deberían ser, deberían ser comunales por el tema de la titularidad anterior. Si yo ya tenía mi escritura pública en mi terreno y no tenía antecedentes, y después vino la comunidad e inscribió encima de estos terrenos, acá hay un perjuicio. Están violando mi derecho constitucional de propiedad. Y acá es un debate constitucional. Depende, vuelvo a decir, depende de cómo planteen la demanda para poder generar de que esto ya era un derecho de propiedad preconstituido antes del nacimiento o antes de la constitución de la comunidad campesina. ¿Correcto? Por doctor, eso. le Sí. pongo en autos que incluso lo que han constituido como comunidad es la Ujú, parte donde está la capital ujú. del distrito de Xucluy. Y antes Xubluy ha sido una de Claro. las primeras distritos que pertenecía a la provincia de Huaraz, después se independizó para Ujú, Yungay. Entonces, claro. yo creo que procedieron la comunidad de forma arbitraria, podría decir, sin incluso comunicar a los propietarios. Y usted sabe Exacto. que Entonces, usted da a un veces argumento ellos donde, nos hacen llegar conjeturas, como que en decir, no mueren ustedes y nosotros recogemos la propiedad. Llegan claro, hasta ese extremo, por eso ¿no? le digo de que lo que pasa es que esa titulación ha sido realizada justamente por un ente especializado, supuestamente Agricultura, el EXPET, que ha realizado el tema de deslinde y titulación. Y el equipo técnico que realiza ese proceso debió haber hecho un análisis de propiedad de este tema, de los predios inscritos y los no inscritos con escrituras públicas, para definir justamente sus derechos, cosa que no lo hacen y por eso que a veces incorporan dentro de los terrenos comunales centros poblados muy antiguos, han nacidos antes de alguna manera de la constitución de la propia comunidad campesina. Y la propia comunidad, la propia ley de comunidades indica que los terrenos ocupados por centros poblados, asentamientos o urbanizaciones no pertenecen a la comunidad y aún así los incorporan. Por eso te digo de que ahí es un tema de cómo han llevado a cabo este proceso de formalización rural. Habría que revisar el expediente administrativo a ver qué cosas no son tan exactas dentro de este procedimiento de deslinde y titulación. Correcto. Muy bien. Ok, Muchas eso lo gracias, vamos a ver doctor. con mayor detalle cuando toquemos el tema de comunidades campesinas. No se preocupen, vamos a ver algunos casos prácticos como el que está presentando, muy interesantes. Ok, Muchas señores. gracias. Buenas Muy bien, noches. señores, hasta acá hemos llegado, ya estamos con la hora, tengo que entrar a otra clase. Por mi parte, muchas gracias y por favor a los organizadores, si quedan preguntas, ya los vemos en la próxima clase. No hay ningún problema para darle prioridad a los que están preguntando. Y al final, no se olviden que vamos a ver un tema de preguntas y respuestas, casuística. Entonces, ahí, por favor, vamos a tomar más tiempo para ver cada caso práctico que ustedes tengan en materia rural, en materia urbana o estos problemas que se presentan híbridos. Entonces lo vamos a ver con mayor detalle, no se preocupen, lo vamos a ver ya específicamente, nos vamos a tomar más tiempo para analizarlo y poder de alguna manera llegar a una conclusión o definir el procedimiento aplicable para cada caso. Por mi parte, muchas gracias y hasta la próxima clase.